Café y té, un podcast de Onda China. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Café y té. Soy Pedro. Por lo general los números sirven para contar, pero algunos también sirven para recordar y algunos terminan pareciéndose a una cuenta atrás. En el año 2017 un documental chino llevaba un título sencillo, 22. 9 años después este número parece pertenecer a otra época. En la parte continental de China quedan 6 supervivientes registradas en el sistema de esclavitud sexual impuesto por el ejército japonés durante la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. 6 personas, 6 historias que todavía pueden contarse en primera persona. ¿Qué tal amigos? Soy Chandy. Hoy no queremos empezar con una fecha ni con una batalla, sino con ese cambio en una cifra, de 22 a 6, porque detrás de cada número hay una persona, una infancia, una familia y una vida que continuó después de la guerra, y también un recuerdo que en muchos casos permaneció en silencio durante décadas. La película 22, dirigida por Guo Ke, comenzó a rodarse en 2014. Su título hacía referencia a las 22 supervivientes cuya identidad había sido públicamente reconocida en China. Cuando la película llegó a los cines en agosto de 2017, coincidiendo con el Día Internacional de Conmemoración de las Mujeres de Consuelo, solo 8 de aquellas 22 personas seguían con vida. Hay que destacar que el término de mujeres de consuelo o mujeres de soledad fue un eufemismo usado para describir a las mujeres que eran forzadas a la esclavitud sexual por parte de los militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. La película 22 no buscó reconstruir grandes batallas ni recurrir a imágenes espectaculares. Hizo algo mucho más poderoso, poner el foco en las personas que habían sobrevivido. Y ahí radica su fuerza, tanto artística como histórica, porque una guerra no solo queda en los mapas, los campos de batallas o las fotografías en blanco y negro, también puede permanecer durante décadas en la vida de una persona, en una casa, una familia, una cicatriz o una historia que nunca se atrevió a contar. Desde el estreno de esta película, el tiempo ha seguido avanzando. En 2023 murió la última de las mujeres que aparecían en la película. Y en julio de este año de 2026, una nueva pérdida redujo a 6 el número de supervivientes registradas la parte continental de China. Sobre esto quería hacer una anotación porque puede parecer un poquito confuso los números, porque en 2014, cuando el director comenzó a rodar el documental 22, había 22 de identidad pública reconocida, ¿no? Pero en 2023 las 22 mujeres que aparecían en el documental ya habían fallecido todos. Entonces, ¿por qué el 6? Porque al 8 de julio de 2022 de este año, según la investigación del Centro de Estudios sobre las Mujeres de Consuelo de China de la Universidad Normal de Shanghái, solo quedan 6 supervivientes registradas del sistema de esclavitud sexual impuesto por el ejército japonés. Esto quiere decir que durante este año sigue avanzando la investigación y sigue habiendo nuevas mujeres reconocidas, ¿no? Entonces, el dato parece frío, casi administrativo, pero quizá por eso debemos de detenernos un momento, porque cuando una cifra disminuye, no solo desaparece un nombre en la lista, también se apaga una voz capaz de decir yo estuve allí. Y entonces surge una pregunta que va mucho más allá de esta historia. ¿Qué ocurre cuando los últimos testigos de un acontecimiento histórico ya no están? Durante mucho tiempo la memoria de una guerra dependió de quienes podían contarla. Una persona podía sentarse frente a una cámara, abrir un viejo álbum familiar y decir esto ocurrió aquí. Podía señalar una fotografía, recordar un nombre, explicar qué sucedió antes y después. Pero el tiempo es implacable. Quienes guardan estos recuerdos también envejecen y con ellos se va apagando una parte de la memoria.
Por eso, conservar la memoria no significa solo guardar documentos en un archivo, sino encontrar formas de que esas voces, experiencias y testimonios sigan siendo comprendidos por quienes nacieron décadas después, porque un documento puede conservar un nombre o una fecha, pero el testimonio de una persona nos permite entender qué significó realmente vivir aquellos acontecimientos. En China, durante los últimos años, investigadores y voluntarios han seguido realizando entrevistas, recopilando documentos y contrastando testimonios relacionados con las víctimas del sistema de esclavitud sexual del ejército japonés. Y a veces estas investigaciones consiguen confirmar incluso en fechas recientes la identidad de nuevas supervivientes, como decíamos. Es una paradoja. Mientras que el número de supervivientes disminuye, el trabajo para reconstruir sus historias continúa, y quizá esa urgencia sea precisamente lo que hace que cada testimonio cobre hoy un valor aún mayor. Algo parecido ocurre con la investigación sobre la unidad 731 y recientemente también se estrenó una película sobre este tema y estuvimos comentando. Bueno, durante décadas muchos documentos, testimonios y otros materiales relacionados con los crímenes cometidos durante la guerra tuvieron que ser localizados, conservados y estudiados con paciencia. Un trabajo que no siempre ofrece respuestas inmediatas, pero que permite reconstruir poco a poco una historia que durante mucho tiempo permaneció fragmentada. Y la investigación continúa. Nuevos archivos, materiales históricos y testimonios siguen aportando elementos que ayudan a los investigadores a comprender mejor qué ocurrió, cómo se desarrollaron aquellos hechos y cuáles fueron sus consecuencias. Sí, aquí hay algo importante. Investigar el pasado no consiste solamente en añadir nuevos datos a un libro de historia, también significa devolverles contexto a las personas que aparecen detrás de estos datos. Una fotografía sin nombre puede terminar convertida en una cifra, un documento sin contexto puede quedar reducido a una página más de un archivo, pero cuando sabemos quién era esa persona, dónde vivía y qué le ocurrió, la historia vuelve a adquirir un rostro, y con este rostro también recuperamos una parte de la experiencia humana que hay detrás de los grandes acontecimientos históricos. Y también debemos recalcar que no es fácil tratar de recuperar estos documentos históricos, los archivos, investigar, porque el ejército japonés hizo todo lo posible por eliminar estas evidencias. Era algo que estaba ya escrito en un manual de cómo debían actuar en caso de que los aliados triunfaran, cómo eliminar todas las evidencias para salvar cualquier responsabilidad y nada, fue un trabajo realmente muy difícil. Sí, sobre todo con la unidad 731 es imposible porque cuando se disolvió esta unidad, el general específicamente, como mandó, forzó a todo el equipo a escribir un contrato de mantener la confidencialidad, durante toda la vida, el resto de la vida que le queda a los equipos, no se puede revelar esta parte de la historia. Por eso esto hace muy difícil recuperar esta parte de la historia. Sí, con este caso que estamos hablando de la esclavitud sexual, que era un proceso institucionalizado por el ejército japonés, pero se quemaron todos los documentos, casi yo creo como el 90% de todas las evidencias. Se pudo recuperar siempre algo porque no dio tiempo para eliminar el 100%, pero igual, y muchas personas que podían haberse servido de testigos pues también fueron asesinadas y demás. Es por eso que los testimonios personales tienen una fuerza que las estadísticas no pueden sustituir. Una cifra puede decirnos cuántas personas sufrieron, pero una voz puede hacernos comprender que detrás de cada número había una vida irrepetible, una historia, una familia y unos recuerdos propios. Cuando estas voces empiezan a desaparecer, aparecen otras formas de conservarla: entrevistas grabadas, fotografías, archivos, museos, documentales, películas y series. Ninguna puede sustituir por completo a un testimonio vivo, pero todas pueden convertirse en puentes entre generaciones y ayudar a que esas experiencias no queden reducidas a una cifra en los libros de historia.
Y muchas de estas mujeres que quedaron con vida después de estos sucesos, muchas fueron forzadas a cambiarse de nombres, los documentos, para que fuera muy difícil encontrar testigos y que pudieran hablar sobre esos horrendos hechos. Aquí vuelve a aparecer esta película 22 y lo interesante que tiene es que no intentó hablar en nombre de las mujeres ni convertir sus experiencias en una narración abstracta sobre la guerra. Las dejó estar frente a la cámara y contar, con sus propias palabras y silencios, aquello que habían vivido. Las mostró también en su vida cotidiana, lejos de la imagen convencional de una película de guerra, no como figuras lejanas de un acontecimiento histórico, sino como personas que habían cargado durante décadas con las consecuencias de aquella traumática experiencia. Sí, yo personalmente he visto esta película y me pareció impresionante, sobre todo la crónica que hizo el director, porque por cierto, antes de el estreno de esta película 22, el mismo director hizo otra película que se llama 32, o sea, entonces se puede ver evidentemente que él por sí mismo está haciendo un trabajo de crónica, ¿no? Por su propia cuenta. Entonces eso cambia nuestra manera de mirar, porque las protagonistas no son solamente víctimas de una guerra, son mujeres que han vivido muchas décadas después de aquella experiencia. Esto es muy importante. Algunas tienen hijos, nietos, vecinos y amigos, tienen sus propias costumbres, recuerdos y una vida cotidiana que continuó mucho después del conflicto. La guerra forma parte de su historia, pero no define toda su identidad. Recordarlo también es una forma de devolverles la dimensión humana que a veces se pierde cuando las personas quedan reducidas a una categoría histórica. O sea, no solamente son víctimas, son humanas. Me parece muy interesante este trabajo del director y también me recuerda a otro caso que vi, que había un joven fotógrafo que se dedicó a buscar los veteranos de guerra en China que quedaban aún con vida para tomarles fotos en su uniforme de la guerra en aquel momento, ¿no? Y dejar ese recuerdo para sus familias, pero era una carrera contra el tiempo, porque mientras más tiempo pasaba quedaban menos y menos. Es muy interesante este trabajo. Esta forma de contar el pasado también explica por qué las obras culturales pueden desempeñar un papel importante en la memoria histórica. Un documental puede llegar a alguien que nunca abriría un libro de historia. Una película puede provocar una conversación entre padres e hijos. Una fotografía puede despertar una pregunta en alguien que antes nunca había oído hablar de aquel episodio. Y a veces esa primera pregunta es precisamente el comienzo de un proceso de comprensión. Puede llevar a buscar más información, escuchar otros testimonios o acercarse a documentos históricos. Así, una obra cultural no solo conserva una historia, también puede despertar el interés por conocerla y transmitirla a nuevas generaciones. Sí, y en los últimos años hemos visto también cómo diferentes obras audiovisuales relacionadas con la guerra y, como mencionábamos, con la Unidad 731 han vuelto a llevar estos temas al debate público. Más allá de las diferencias entre cada creación, hay algo que comparten. Intentan responder a una pregunta muy contemporánea. ¿Cómo hablamos de una historia que ocurrió hace más de 80 años con personas que nacieron después de ella? La respuesta no puede consistir solamente en repetir los mismos relatos una y otra vez. También hay que encontrar nuevos lenguajes y nuevas formas de acercarse al pasado. Los jóvenes quizás no se relacionen con la historia de la misma manera que sus abuelos. Eso no significa que tengan menos interés en conocerla. Pueden descubrirla a través de una película, un museo, un archivo digital, un podcast o incluso una conversación en redes sociales. Lo importante es que esas nuevas formas no pierdan el rigor y el contexto histórico y que permitan que la memoria siga siendo accesible para cada nueva generación. Sí, pero existe también un riesgo cuando una historia entra en la cultura popular. Puede ganar visibilidad, pero también perder parte de sus matices. El sufrimiento puede convertirse en una escena especular, una persona puede transformarse en un personaje y una historia compleja puede terminar reducida a una sola imagen. Por eso acercar a la memoria histórica a nuevos públicos exige también responsabilidad. No basta con conseguir que una historia sea conocida, hay que procurar que siga siendo comprendida en su contexto y que las personas que la protagonizaron no queden eclipsadas por la forma en que se cuenta.
La memoria también necesita responsabilidad, como tú dices, y recordar no significa utilizar el pasado para alimentar el odio ni convertir el sufrimiento en una herramienta de confrontación. Significa comprender qué ocurrió, escuchar a quienes lo vivieron y reconocer el valor de la paz, precisamente porque sabemos lo que sucede cuando ésta desaparece. Sí, y esta idea no pertenece solamente a China, evidentemente. En América Latina, Europa y otras regiones del mundo, muchas sociedades también han tenido que decidir cómo conservar la memoria de guerras, dictaduras, conflictos internos y otras formas de violencia. Los contextos históricos son diferentes, pero el desafío tiene algo en común. ¿Cómo transmitir a una generación que no vivió aquellos acontecimientos las lecciones de un pasado que no debería repetirse? La memoria en este sentido puede convertirse también en una responsabilidad compartida. Cada sociedad tiene sus propias heridas y sus propias formas de recordarlas, pero todas se enfrentan a la necesidad de mantener vivo este diálogo entre el pasado y las nuevas generaciones. Creo que esa es quizá la parte más difícil de aceptar. Los últimos testigos no estarán con nosotros para siempre. Los 6 nombres que hoy siguen registrados algún día también formarán parte de la historia, y cuando llegue ese momento ya no podremos decir escuchémosla hablar, tendremos que decir escuchemos lo que dejó. Sí, esa diferencia pequeña cambia todo, porque una sociedad puede conservar millones de documentos y aún así olvidar. Puede tener museos y archivos y aún así dejar que una historia pierda sentido. La memoria no consiste solamente en almacenar información, consiste en seguir preguntándonos por qué esa información importa. Hoy conocemos una respuesta, 6 mujeres que todavía pueden hablar en primera persona, 6 voces que nos recuerdan que la historia no está tan lejos como a veces pensamos. La pregunta más importante no es cuántas quedan, sino cuánto estamos dispuestos a hacer para que cuando ya no estén sus historias sigan aquí. Porque el verdadero desafío no es solo conservar sus nombres, sino conseguir que sus voces y sus experiencias continúen siendo escuchadas por quienes vendrán después. Esto ha sido Café y Té. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio y hasta entonces quizá podamos hacer algo muy sencillo, escuchar un poco más atentamente aquello que el tiempo todavía no se ha llevado. Porque mientras una voz siga allí para contar su historia, todavía tenemos la oportunidad de escucharla. Chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.